Ahí sí. Ahora sí, ya chiquillas, ahora sí está grabando, entonces me estaban contando quién pudo durante la semana ver los videos que les dejé para que pudiéramos ir entrando en la materia. Me decía, Jovita, que usted... Sí, sí, nos estuvimos conectadas con Mary y estuvimos, o sea, viéndolos y después comentábamos un poco de lo que más o menos se trataba y eso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que comentaron? ¿Qué es lo que encontraron en los videos? ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son las cosas que ustedes comentaron? Por ejemplo, el segundo, o sea, el primero es sobre los derechos de los niños y todo, de cuándo empezó y todo. El segundo es de la diversidad, parece que, Sí, en el orden, no me acuerdo bien. como comienza la diversidad, Sí, algo sí. así, como los Y primeros donde pasos que... donde ¿Ya? tenían que respetar los espacios, donde tenían que ir, por ejemplo, la gente siempre, o sea, es mucha discriminación en cierto modo. ¿Ya? Se sufría mucha discriminación. Perfecto. Entonces, hay una cosa importante que ustedes han dicho y que tiene que ver con que ustedes hay como eventos importantes en un video que nos van diciendo de que hay una historia al respecto, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. No es una cosa de hoy, sino que hay una historia atrás que nos va diciendo o nos va marcando algunos aspectos muy importantes con respecto a la discriminación, como dice Jovita, ¿cierto? Y, y con tu compañera, ¿cierto? Con respecto a que todavía hay mucha discriminación y que esto se arrastra de hace un tiempo, ¿cierto? Pero también nos decían los videos de que hay algunos avances, hay algunas cosas que han ido ocurriendo en el mundo, que nos hacen ver de que hoy día y desde hace un tiempo hay una mirada hacia la inclusión o hacia la importancia de que todos seamos parte. Eso es una de las cosas que se volcó en las nuevas bases curriculares, incluir más el tema de la inclusión y la diversidad, el tema de Perfecto. la interculturalidad. Perfecto. Entonces tenemos entonces lo que tú dices, ¿cierto? Ya podemos ver en uno de los documentos referenciales de la educación parvularia, ¿cierto? Que se pone énfasis, se destaca, se hace ver, ¿cierto? La inclusión como un aspecto importante a considerar, ¿cierto? Eso es lo que tú me estás diciendo. Y al tiro nos dice, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta por el video de que tenía un montón, ¿cierto? De eventos que han ido sucediendo a lo largo del tiempo, como por ejemplo, ¿cierto? Teníamos la ratificación de los derechos del niño en 1990 en Chile, ¿cierto? Que nos obliga, ¿cierto? A cuidar, nos obliga a tener presente a todos los niños y niñas. No solo aquellos que nosotros podemos llamar regulares, sino que a todos los niños y niñas. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Entonces ahí tenemos varias cosas. Hay eventos, ¿ya? Que ahí aparecen con fechas, ¿ya? Como las convenciones, ¿cierto? Incluso que De los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, que es del 2006. Incluso nombra que tiene muchos artículos, pero que se rige por 4, que son como los más esenciales. Principios. Principio. Muy bien, ¿cierto? ¿Quién me habló? Karina. Karina, perfecto, ¿cierto? Que habla, acá dice, ya. Chicas, puede que en un ratito más, como nos demoramos tanto en conectarnos, ya puede que se corte la conexión. Si llegara a cortar la conexión, voy a mandar un link nuevamente, ¿ya? Y ustedes vuelven a iniciar para que continúen, ¿ya? Si es que se corta. Si no se corta, vamos a seguir, ¿ya? Ya todas ya están un poquito más adiestras para poder estar ahí más pendientes, entonces van a poder conectarse con mayor rapidez. Yo aquí voy a estar esperando. Ya, entonces decíamos que teníamos algunos aspectos importantes, ¿cierto? Como eran entonces la declaración, ¿cierto? La Convención sobre los Derechos del Niño, ¿cierto? En el 1989 y la ratificación de parte de Chile, y cuando tú ratificas como país, entonces te obliga, ¿cierto?, a cumplir aquello que dice, en este caso, ¿cierto?, la Convención, que es la protección a todos los niños y niñas, el derecho a educación y un montón de otras cosas que ahí aparecían, ¿cierto? Sí. Y como bien tú decías,
hay 4 principios, ¿cierto? A pesar de que es muy extenso, hay 4 principios por los que fundamentales, ¿cierto? Que tenemos que tener presente en términos de la inclusión. ¿Y cuáles eran? Jovita, ¿me ayudas? No discriminación. Perfecto, la no discriminación, están todas tomando nota, ¿cierto? Sí. Porque todo esto que estamos, no tienen para qué tomar nota en realidad, porque después lo pueden ver, pero tomando nota en su cabeza. Entonces, lo primero está la supervivencia también. ¿Qué cosa la supervivencia del desarrollo y la protección de los niños también sale ahí. Sí, sí. ¿Qué más? El interés superior del niño. El interés superior del niño, ¿cuál otro? La participación. La participación, muy importante, ¿qué más? La familia, la educación, la comunidad. La participación, ¿cierto? La supervivencia, desarrollo y protección, como decía la compañera, el interés superior del niño y la no discriminación. Ahí tenemos los 4. Sí. Esos son los 4. ¿Ya? Entonces, lo que nos hace sentido estos principios, porque estos principios en el fondo, ¿por qué creen ustedes de que esta asignatura se está dando en la formación inicial de ustedes? Si estamos pensando en la no discriminación, ¿cierto? En el interés superior del niño, en la participación, en su desarrollo, ¿cierto? Protección. ¿Cambió? Esto abarca como lo que es todo inclusión, ¿o no? ¿Ya, Karina? Pero ¿por qué lo tenemos que ver nosotros aquí en nuestra carrera? ¿Y en los videos? Porque ahora al ser, ahora igual en los jardines está llegando más niños con necesidades educativas especiales. Perfecto, eso es un aspecto. Incluso los que igual ya están implementando programas para ayudar a eso, y a nosotros lo están capacitando entre comillas, para entregar una mejor calidad Sí, para ellos. Además tenemos muchos inmigrantes. Perfecto. Entonces van saliendo aquí varias cosas importantes, chiquillas, ¿ya? Va saliendo entonces... Y la diversidad de las familias con necesidades educativas especiales, por un lado, ¿cierto? Por otro las lado, familias también cambian su formación. Los inmigrantes. ¿Qué más? ¿Cuál es otra de las situaciones a las que nos vemos enfrentadas como... La diversidad de las familias. La diversidad de las familias, perfecto, ¿cierto? Su cultura. El tema de la diversidad de las familias y el que a veces se nos complica mucho el poder comunicarnos con nuestras familias, porque a veces, al menos me pasó, que en el jardín teníamos un chiquitito haitiano que nos enfermó, y le decíamos a la mamá y ella se reía y nos decía todo que sí. Entonces ahí como equipo de sala tuvimos como que implementar, una colega nos decía de que viéramos algún traductor para poder llegar a la mamá. Perfecto. Buscar herramientas, ¿cierto? Porque en el fondo a lo que nos obliga la educación parvularia, ¿cierto? Y lo que nosotros estamos estudiando es a entregar una educación de calidad a todos los niños y niñas. Y en este caso, ¿cierto? En tu ejemplo estás diciendo niños haitianos, podrían ser otra situación. ¿Qué más ocurre? Aparte de los niños, ¿cierto?, que tenemos con necesidades educativas especiales diagnosticadas, ¿cierto? Un montón de niños que podemos tener en sala con necesidades educativas especiales no diagnosticadas, ¿cierto? Porque son pequeños. Entonces, los diagnósticos generalmente aparecen después de los 8 años. ¿Ya? Van al colegio, profesora, más que nada, porque acá nosotros como que no, de hecho los chiquititos, que tengan un diagnóstico, pues, igual tenemos que trabajar con ellos. Exactamente, porque todos los diagnósticos tienen que ver con exámenes psicológicos, ¿cierto? Y por lo tanto, en general, esos exámenes no se hacen hasta como los 8 años. Entonces, en general, pasan toda la estadía con nosotros, más el primero y segundo básico, más o menos, ahí en terreno de nadie, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de inclusión, ¿cierto? También en el fondo ustedes lo están viendo en sus salas, en su trabajo, ustedes me decían la diversidad de la familia, ¿cierto? El respeto por la familia, el respeto por la cultura, el respeto por la lengua, ¿cierto? El respeto por la condición sexual, ¿cierto? El respeto también por su necesidad propia,
¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para poder atender o entregar una calidad lo más adecuada posible para esos niños y niñas, ¿cierto? Entonces, vamos a ir ahora, a ver, vista, ¿dónde dice? Compartir pantalla. A ver, vamos a ver algunas cosas. Profesora, Me disculpe, dicen si la ven, Sí, yo la veo. sí se ve. ¿ya? ¿La están viendo las demás? Sí se ve bien. Claudia, ¿la ves? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito cuál es la metodología que vamos a utilizar. Ahí veo a Fabiola, ¿cierto? Esta también, todo esto va a quedar en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar cuantas veces quieran. Vamos a tener, ¿cierto?, clases expositivas dialogadas, talleres reflexivos, ¿cierto?, debates, aprendizaje basado en las problemáticas desde la práctica, producción de conocimiento por medio de investigaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes han ido haciendo en casi todas las asignaturas? Aquí es donde me quiero detener para que veamos bien cuáles van a ser las evaluaciones, ¿cierto? Cómo vamos a manejar las evaluaciones en esta asignatura. Tenemos por un lado en la pantalla todo lo que es a través de la plataforma, ¿cierto? O evaluación de plataforma, ¿ya? Que ahora va a ser todo por plataforma, pero lo que se considera por plataforma porque mantiene las mismas ponderaciones. Entonces tenemos el foro, ¿cierto? Con un 10%, igual como lo tenían en las otras asignaturas. Una tarea con un 15%, eso nos da un 25% de la ponderación final de la nota. Por el otro lado tenemos un 15% los talleres que vayamos haciendo durante las clases, ¿ya? En general, en cada una de las clases que tengamos, los días sábados que nos vamos a encontrar, vamos a tener entre 1 o 2 talleres al día, ¿ya? El día de hoy vamos a tener 2, uno por la mañana, uno por la tarde, otros días puede que sea uno solo porque requiera más tiempo, ¿ya? Después tenemos entonces un control bibliográfico con un 20%, eso lo vamos a ver ahora la calendarización. Después vamos a tener una pequeña prueba que yo hago como a mitad de la asignatura con otro 20%, porque eso nos permite también ir refrescando nuestros aprendizajes. Y vamos a tener ahí donde dice exposición, vamos a tener una planificación DUA o una planificación diversificada, ¿ya? Que es lo que nos va a permitir al finalizar nuestra asignatura. Entonces tenemos un 25% por un lado, un 75% por el otro. Todo eso nos da un 100% que después se transforma en el 60%. Al final tenemos el examen, ¿cierto?, que vale 40. Entonces tenemos el 60 más el 40, nos da el 100% que es la nota final. ¿Sí? Claro eso. Profesora, la asistencia, ya importante profesora, disculpe. la asistencia que debe ser un 75%. ¿Qué significa eso? Que podemos ausentarnos, ¿cierto?, en 3 periodos. 3 mañanas, 3 tardes, un día completo más una mañana, un día completo más una tarde. Ya no se necesita licencia, sí, si me pueden avisar sería muy bueno, pero teniendo esos 3 periodos de inasistencia alcanzan el 75%. ¿Ya? Después tenemos el inicio de las clases a las 9, el término de las clases es a las 17:30, como siempre eso se mantiene. ¿Ya? Se toma asistencia mañana y tarde, eso también se mantiene igual como lo hacían antes cuando estaban con la asistencia presencial. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a ver la calendarización de las evaluaciones. ¿Ya? Para que quede claro. El foro, que era un 10%, lo vamos a hacer entre el 19 y el 24 de abril, es decir, desde mañana hasta el próximo viernes, creo que. ¿Ya? La tarea con el 15%, ¿ya?, del 27 de abril al 6 de mayo, porque ahí tenemos un feriado, el 2. Los talleres, Disculpe si no el lo entendí. 15%, ahí ¿La tarea de aparece, cuándo va a ser? ¿perdón? Disculpe, profesor. La tarea
¿Cuándo va La a ser? tarea del 27 de abril al 6 de mayo. Ah, ya. Están viendo en la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, Después nos los sale talleres se solamente van el viendo en post. clase, después vamos en orden, el 25 de abril, es decir, la próxima semana, vamos a tener el control bibliográfico. Profe, a mí me quedó en la pantalla solamente la parte dice asistencia. De la fecha que está dando no me sale en la pantalla. ¿No? No. No, a mí También tampoco. quedó eso. Ah, ya, esperen, vamos a ver, momento. Ahora, a ver. No. Esperen un poquito. Ya voy. Voy. Ahora, Ahí sí. Ahora sí. ahora sí. Ay, sí. Ya, perfecto. Ah, ya. Qué bueno que me avísenme, pues, que la tecnología nos supera. Ya. Entonces, ahí, este también va a estar para que ustedes lo vean. Entonces, el 25 de abril, ahí, tenemos el control bibliográfico, ¿ya? Y después, el 9 de mayo, vamos a tener la prueba o control. Hola, Macarena, ahí te vi recién. Después vamos a tener el 16 de mayo la planificación DUA, vamos a ir trabajando en eso, para terminar el 23 de mayo con nuestro examen. ¿Sí? Entendido. Ok. Ok. Profesora, respecto al foro, ¿usted los va a enviar algún documento o tenemos que hacerlo de los videos o de otra cosa? No, yo les voy a mandar todo, les voy a abrir hoy día en la noche, ¿cierto? Ya está todo abierto, lo que pasa es que no les pongo toda la información para que la vean porque se van a volver locas, pero ya va a estar abierto, es sobre me parece que el foro es sobre un video, ¿ya? Pero todas las indicaciones siempre van a estar en la plataforma, ¿ya? Y por supuesto que siempre va a estar abierto para que ustedes puedan hacer las consultas que necesiten, ¿ya? Vamos entonces. Vamos a ver por aquí, a ver qué se puede hacer. ¿Me siguen viendo? Sí. Ah, ya, qué bueno. Ya, eso por ahí. ¿Ya? ¿Ven eso? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Por 4 esquinitas de nada? ¿Lo De alcanzan a nada, ver? sí. Sí. Ya, perfecto. Vamos a iniciar entonces, vamos a ver qué es lo que pasa aquí en estas imágenes. ¿Qué vemos ahí? Figuras geométricas. Círculos, cuadrados, de todos colores. Figuras. De diferentes colores. Ya, Una figura figuras distinta. de diferentes colores. ¿Qué vemos? ¿Qué más vemos? Cuadrado, solo. Solo un cuadrado. Solo un cuadrado, ¿cierto? Pero igualmente vemos círculos que no son iguales, ¿sí? Sí, de colores, de Sí, diferentes vemos colores. círculos que son círculos, pero tampoco son iguales. ¿Estamos? No. Sí. ¿Ya? Y hay dos que están Podríamos más decir, separaditos. mira, podríamos decir aquí que tenemos ahí un niño con necesidad educativa especial, ¿sí? Por ejemplo, y aquí, en los círculos, ¿se ve mi cursor? Sí. Ya, y aquí en los círculos, nuestros niños regulares, ¿ya? Eso podríamos decir. Y podríamos decir que estos niños regulares, a pesar de que son regulares, tampoco son iguales. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. ¿Qué tienen de distinto estos niños que son regulares? Los niños que ustedes tienen en sala. Sus A pesar de que no capacidades, sus tienen ninguna necesidad habilidades, educativa especial, igual son diferentes. Sí. capacidades, sus formas de Todos son aprender. únicos en realidad. Perdón, fuerte, más cerca del micrófono. Que todos son únicos, po. Todos son únicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Con diferentes capacidades, habilidades. ¿Ya? ¿Qué más? ¿En qué podemos darnos cuenta que los niños tienen diferentes habilidades, diferentes capacidades, diferentes intereses, Que diferentes tienen distintas formas historias? de aprender. ¿Ah?
¿Tienen distintas formas de aprender? Tienen diferentes formas de aprender. ¿Cómo nos damos cuenta que los niños tienen diferentes formas de aprender? Los observamos. Los observamos. Perfecto. Mediante la Nosotros observación nos damos cuenta. que ellos tienen distintos ritmos de Acérquese al micrófono. Mediante la observación. Mediante nos la damos observación, cuenta, ¿cierto? sí, nos damos Ahora, cuenta. ¿qué es importante? Que cuando observamos a nuestros niños, nos damos cuenta que ellos tienen diferencias individuales, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Lo importante es que esas diferencias individuales hagan sentido a la educadora para poder hacer sus planificaciones y poder trabajar con esos niños. No me sirve de nada observar, darme cuenta que tienen habilidades, necesidades, historias, familias diferentes, si yo sigo haciendo una misma planificación, una misma actividad, con una única respuesta verdadera y válida. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ya, espero que compartan conmigo esa idea. Sí. Pero profesora, consulta, ¿la educadora puede utilizar el mismo, o sea, o hacer la misma actividad haciéndola más flexible para el niño con necesidades? Ya, pues, Pero eso es que es se lo que pueden vamos a ver utilizar en distintos esta recursos, asignatura, ¿o no? pero para llegar ahí nos falta todavía, ¿ya? Pero lo que vamos a ver en esta asignatura es justamente qué es lo que debemos hacer para que esta planificación se transforme en una planificación respetuosa de todos los niños y las niñas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Es la hora que todos tienen que entrar y todos entran por una puerta que es un círculo, ¿cierto? Todos entran, todos perfectos, están todos adentro, y ¿quién llega? Llega Al cuadrado. ¿cierto? ¿Ya? No puede entrar. Que no puede entrar, obviamente, ¿cierto? Que no puede entrar por ahí, porque no es redondo. ¿Estamos? Sí. ¿Qué le pasa a Cuadradito cuando ve que no puede entrar? Se pone triste, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una educación, ¿cierto? Tengo una planificación, tengo una experiencia de aprendizaje en donde me deja un niño afuera, por las razones que sean, ¿ya? Pasa esto. El niño está triste, el niño no se siente parte, y por lo tanto, todos sabemos que la emocionalidad está asociada a la capacidad de aprendizaje. ¿Cierto que sí? Sí. Ya, si el niño está feliz, aprende más y mejor. Si el niño está triste, aprende menos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Ya, qué bueno. Seguimos acá. Entonces, a él le gustaría mucho entrar porque están todos los demás niños adentro. Si nos hacemos si imaginamos, este espacio podría ser nuestra experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Donde están todos nuestros niños sentaditos, ordenaditos ahí, para participar de la experiencia. Entonces, ¿qué pasa con el niño que no puede entrar, el que es cuadradito? Mira lo que pasa. Se alarga, se tuerce, se pone de cabeza abajo, se dobla, pero sin poder entrar, ¿cierto? Ser redondo le dicen los redonditos, porque quieren jugar con él, le dice, ser redondo. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Eso significa que cualquiera de nuestros niños que está quedando fuera está tratando de encajar, está tratando de seguir lo que ustedes le están pidiendo. Todos los demás lo tratan de convencer, ¿cierto? Que tiene que creerse que es redondo, ¿cierto? Y el pobrecito dice, yo soy redondo, yo lo soy, pero sigue siendo un cuadrado, un maravilloso cuadrado además, ¿o no? Así tenemos que mirar a nuestros niños, como un maravilloso cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen los demás, ¿cierto? Que le van a cortar las esquinas para que se convierta en un redondito, ¿sí? El redondito, el cuadradito está asustado porque le van a cortar las esquinas. ¿Qué podemos hacer? Dicen todos los demás.
cuadradito es diferente, nunca será redondo. Por más que nosotros tratemos, chiquillas, ¿ya?, de que todos los niños sean iguales, nunca lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Los redonditos hablan durante mucho tiempo, se reúnen en la sala grande, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que comprenden? Que no es cuadradito que tiene que cambiar. ¿Cierto? O sea, el problema no es del cuadradito. Y las No. quiero llevar al análisis que tenemos que hacer como futuras educadoras. El problema no es del niño. No es su problema. El problema es de la puerta. El problema es de la experiencia. El problema es social. El problema es cultural. El problema tiene que ver con mis aprensiones. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? La puerta se tiene que convertir en un cuadrado que permita que entren todos los niños. ¿Sí? Ahí vemos que entra. Y en esa puerta, si pensamos en esta puerta cuadradita, que es especial para cuadraditos, también pueden entrar los redonditos. Sí. ¿Sí? Y aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, de que esta experiencia se convirtió en una experiencia diversificada, donde todos pueden aprender juntos. ¿Les hace sentido, chicas? Sí. ¿Sí? Sí. Hace sentido, ¿cierto? Porque esta imagen, ¿cierto?, con redonditos diferentes, pero también cuadraditos y otras figuras que podríamos tener, ¿cierto? Son las que estoy tratando de sacar de la pantalla, tratando de dejar de compartir. No sé si es esta. Profesora Mónica, ¿me escucha? Sí, la escucho. Ah, ya, es que había hablado otras veces y parece que no se había escuchado. Ahora se escucha. ¿Quién es? Ivania Morales. Es que hola, delante Ivania, qué bueno que estás. sí, es que delante le di una opinión que de la diversidad, que también habían familias que habían diversas y no me había escuchado, por eso pensé que no me escuchaba. Ah, ya. No, no te había escuchado. Ahora recién te estoy escuchando. Ya, entonces, chiquillas, dicho esto, ya, ahí están, ¿me ven? ¿Sí? Ay, ahora las veo yo. Yo no sabía si las estaba viendo. A ver, añadir. Ya. Entonces, estamos entonces con eso. ¿Ya? Eso era para que en el fondo ustedes puedan ver hacia dónde va esta asignatura, la importancia que tiene esta asignatura hoy más que nunca, ¿cierto? Porque como bien ustedes mismas decían, ¿cierto?, en nuestras bases curriculares, que es nuestro referente para trabajar, está hoy día puesto como algo muy importante la inclusión, entendida, ¿cierto?, como la vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Vamos a ir aquí. ¿Ustedes me dicen si ven? Sí. ¿Conceptualización? ¿La ven? Sí, conceptualización. Perfecto. Entonces vamos a ir con la conceptualización. ¿Ya? Necesito la participación de todas, ¿ya? Y vamos a ver aquí una serie de conceptos, ¿ya?, que son importantes que tengamos presentes para la asignatura, ¿ya? Vamos a ver diversidad, interculturalidad, que era lo que ustedes me hablaban, personas con discapacidad, necesidades educativas especiales, las adaptaciones curriculares, educación inclusiva, barreras de aprendizaje y participación, diseño universal de aprendizaje, que es con la herramienta que vamos a trabajar la planificación diversificada de la asignatura, y escuela inclusiva, que es donde todos queremos llegar. Entonces me van a decir qué es lo que ven en la primera línea. Flores. ¿Qué hay? Flores, perfecto. Todas son flores, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero todas son
Diferentes. diferentes, Son todas ¿cierto? flores. Forma y color. Entonces, hay variedad, son desemejanzas, hay diferencia, pero siguen siendo flores. Sí. Después, en la segunda línea que tenemos, Pájaros. Aves. aves, ¿cierto? Todas podemos decir que son aves. Son todas diferentes. Miren sus colores, miren sus formas. Son todas diferentes, pero todas siguen siendo aves. Y por último, en nuestra última línea tenemos Personas. personas, ¿cierto? Que ahí podríamos ver representados, ¿cierto? A nuestros niños. Pero son personas totalmente distintas, ¿cierto? Con rasgos físicos diferentes. Podemos nosotros suponer ahí que hay culturas diferentes, por lo tanto, hay intereses diferentes, pero siguen siendo personas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos a nuestros niños, ¿cierto? A pesar de que exteriormente puedan verse todos muy iguales, ¿cierto? Vamos a ver que pueden ser todos muy diferentes. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué es ser normal? ¿Cierto? ¿Cuáles son los niños normales? ¿Cuáles son los niños que nosotros quisiéramos tener? Uy, ojalá a mí me toquen, ¿cierto? Todos los más normales posibles, o los más regulares posibles, y no me toquen, ¿cierto? Aquellos que tienen alguna necesidad educativa especial. Y aquí podemos ver, ¿cierto? Que tenemos nuestros mismos niños dentro de sala, ¿cierto? Sin ningún diagnóstico, niños muy diversos, ¿cierto? Tenemos niños tímidos, tenemos niños que son más extrovertidos, tenemos niños, ¿cierto?, que tienen lentes, tenemos niños que son más chiquititos, otros son más grandes, unos más gorditos, unos más flaquitos, unos más negritos, unos más blanquitos, ¿cierto? Entonces, podemos ver en nuestra misma sala que tenemos una gran diversidad y que todos ellos son normales, ¿cierto? La normalidad, entonces, podemos decir, la normalidad es que todos seamos diferentes. Lo anormal sería que fuéramos todos iguales. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, con la experiencia que ustedes tienen y todos los años que llevan trabajando, me imagino que ustedes en cada una de sus salas han visto justamente esto. Lo normal es que sean todos distintos. Todos diferentes. ¿Ya? Entonces estamos partiendo de la base en que son todos diferentes. Y por lo tanto, y también estamos partiendo de la base, ¿cierto?, de que son personas que deben ser respetadas. Y que existen legislaciones que así lo dicen. Como por ejemplo, ¿cierto?, la Convención de los Derechos del Niño, de los Derechos Humanos, ¿cierto?, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay un montón, ¿cierto?, de normativas, ¿cierto?, que dicen de que son sujetos de derecho. Profesora, ¿Sí? una consulta, mire, una vez yo trabajé con un niño que tenía un trastorno autista. Él ¿Sí? se alejaba y siempre se acumulaba como en la esquina, se escondía. Y la ¿Quién me tía está para hablando? ¿Quién me está hablando? Ivania. Ivania, tienes que ponerte más Ivania. cerca del micrófono porque no te escucho nada. Ya, estoy lo más cerca que puedo. Ya. Y esta educadora, a la que yo le decía que cómo teníamos que actuar frente a este niño, decía que solamente que le hiciéramos las mismas cosas, pero un poquitito más fáciles y como dándole más pistas. Claro, Ivania, porque hay algo muy importante también aquí que tiene que ver con lo que debiera ser y lo que es, ¿cierto? Lo que vamos a ver en la asignatura, que es lo que nosotros esperamos y tenemos fe en que cuando ustedes salgan al campo laboral se haga efectivamente lo que se debe hacer, pero por otra parte yo también tengo claro de que ustedes visualizan y ven en sus realidades cosas muy diferentes, ¿ya? Entonces es importante aquí poder liberarnos un poco de aquellas cosas que hemos visto, ¿ya? Y poder hacer nuestros propios juicios después de haber pasado por esta asignatura y de haber recogido, ¿cierto?, todos los antecedentes de esta carrera y de formación les da a ustedes, ¿ya? Obviamente sabemos de que, y lo vamos a ver aquí, de que cuando hablamos del respeto y hablamos de la diversidad y hablamos de la educación parvularia con su obligación de entregar educación de calidad, no puede ser entendida como hacer una cosa más facilita, sino que tiene que ser entendida con hacer aquello que el niño requiere de acuerdo a sus características y necesidades e intereses. ¿Ya? Entonces tenemos
el primer concepto, ¿cierto? La interculturalidad, como ustedes me decían, la presencia, ¿cierto? E interacción equitativa de diversas culturas y posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas, ¿cierto? Por el diálogo y la actitud de respeto mutuo. Ahí tenemos entonces lo que ustedes me decían de los niños haitianos, por ejemplo, peruanos, bolivianos, o de otras nacionalidades, o incluso de pueblos originarios, ya en donde tenemos que, por eso dice interculturalidad, cómo se entrelazan estas culturas, ¿ya? Entonces vamos a entender la interculturalidad como el respeto, la preocupación, ¿cierto?, por también hacernos cargo de aquellas culturas, de los niños que trabajan y que están con nosotros. Por otra parte, tenemos las personas, ¿cierto?, con discapacidad, ¿ya? Entonces, ¿qué significa estas personas con discapacidad? Que no es lo mismo que personas discapacitadas, personas que tienen una discapacidad o cómo se transforman en personas con discapacidad. Tenemos primero una persona que es diferente, que tiene diferencias de algún tipo, ¿cierto? Físicas, mentales, psíquicas, cualquiera, intelectual, cualquiera sea. Pueden ver ustedes ahí el primer círculo, ¿cierto? Esta persona solamente tiene una diferencia. Pero si le sumamos, ¿cierto?, una barrera del entorno, es decir, una actitud del adulto, ¿cierto?, una barrera física, una barrera cultural, una barrera, ¿cierto?, de las emociones, más, ¿cierto?, el impedimento o restricción de participación, porque esta barrera le pone este impedimento, tenemos entonces efectivamente una discapacidad. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo. Si, por ejemplo, todos anduviéramos en silla de ruedas y todo nuestro entorno estuviera adecuado para las personas que andan en silla de ruedas, estar en silla de ruedas no sería una discapacidad. ¿Se entiende, no? Porque estaría todo adecuado para eso. Sí. Si todo es como si fuéramos a Kitsania. Es como si Exacto. nosotros como adultos fuéramos a Kitsania. Llama la atención, claro, pero no en nuestro mundo, no encajamos. Ya. Ahora, por otra parte, si todo el ambiente educativo y el ambiente social estuviera adecuado para los niños con el espectro autista, ¿cierto?, no tendríamos un niño considerado con discapacidad porque se podría desenvolver en forma adecuada. ¿Ya? Entonces, importante está este concepto que tenemos, ¿cierto? Y cómo ya tenemos que ir mirando la persona con discapacidad o el niño con discapacidad. El niño no es el que tiene el problema está uno de los videos dice algo sobre eso, es el entorno el que coloca las barreras y no la persona que tiene una necesidad educativa especial. Exacto, o una diferencia, cualquiera sea. Mira, pensemos en nosotras mismas, ¿ya? Cuando de repente nos toca hacer una presentación para ir al mismo ejemplo de las actividades de la universidad. Hay personas que son mucho más tímidas, ¿cierto? Y el solo hecho de tener que enfrentarse a alguien, ¿cierto?, inmediatamente, ¿ya?, esa característica, ¿cierto?, que es su timidez, se convierte en una barrera. ¿Se fija? Entonces, también tenemos que entender, ¿cierto?, de que estas diferencias se convierten en una discapacidad cuando hay barreras del entorno que pueden ser físicas, emocionales, culturales, y que impiden, ¿cierto?, o restringen su participación. ¿Ya? Estos son los típicos niños que cuando uno entra a las salas, está la educadora feliz haciendo la actividad y hay un niño en un rincón. Y uno le pregunta, ¿cierto?, a la educadora, uy, ¿y ese niño no participa? Y te dice, no, él es así, él siempre está ahí. Entonces tiene, ¿cierto?, restringida su participación, porque ese niño podría quedarse perfectamente en su casa, no está pasando nada con ese niño, y ese niño tiene que pasar cosas con él también. ¿Se entiende? Sí. Esa es nuestra responsabilidad. Hay que motivarlo más a ese niño que está en la esquina, pues, buscarle una forma de llamar su atención para que él quiera ayudar, no sé, hacerlo cargo del orden, de la limpieza, o no sé, de ordenar la filita, algo así, o hacerlo como ocupar para que no se sienta de seguro en su casa, no tiene mucha atención y por eso Ivania, llega a la escuela atenta a tu cámara porque vemos solo tus pies.
Ya. No vemos tu cara, vemos tu cama y tus pies. Yo creo que lo que hablaba Libania era el sentido de que nosotros tenemos que buscar nuevas estrategias para el aprendizaje para cada niño más, y a través de, como habíamos hablado anteriormente, de la observación de cada, dando nuevas actividades, no sé, llamándole la atención a través del cuento, de canciones, o hoy mismo haciendo títeres, como llamando la participación de los niños. Sí. O más la participación de... Yo creo que igual entregar más oportunidades, porque no siempre a veces a todos los niños les puede gustar la experiencia que uno realizó, y donde uno ahí tiene que tener otras opciones. Pero, sí, y aparte, como dice Karina, o sea, comparto igual su opinión, pero aparte tenemos que ver el ritmo de aprendizaje que tiene el niño, porque obviamente no va a ser lo mismo que los demás. Entonces, tenemos que buscar, como dicen las compañeras, las herramientas para poder incentivarlo y atraerlo para que él también disfrute, aunque sea un poquito, y pueda también adquirir aprendizaje, porque para eso estamos y para eso va al jardín. Perfecto. Entonces, lo primero, ahí sí, Iván, y ahí te vemos la cara. Lo primero entonces, chiquilla, es tener claro la responsabilidad que aquí nos cabe, ¿ya? De que evidentemente vamos a tener muchos niños diferentes, y por lo tanto queda absolutamente fuera, ¿cierto?, desde esta asignatura en adelante, el seguir haciendo la planificación igual para todos los niños. Y vamos a ir viendo, a medida que pase la asignatura, cómo lo vamos a lograr, ¿ya? Vamos a trabajar y vamos a terminar haciendo una planificación dual o una planificación diversificada, que de alguna manera nos va a llevar a abrir nuestra mente para poder pensar en una experiencia que no abarque a un poquitito, sino que abarque a la totalidad de mis niños, ¿ya? Y como bien decía Jovita, ¿cierto?, voy a tener que buscar, y otras compañeras también, buscar distintas herramientas, voy a tener que pensar cómo hacerlo, muchas veces voy a tener que buscar ayuda con especialistas, ¿ya?, para poder llegar a hacer una experiencia de aprendizaje que me permita que todos los círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos estén en la misma experiencia. Porque de lo que hablamos en la planificación y cuando hablamos, ¿cierto?, de inclusión, estamos en el cierto de que todos aprenden juntos, no que unos para un lado y otros para otro lado, ¿ya? No una calidad más potente para un grupo y una menor calidad para otro. Entonces la responsabilidad que nos cabe es gigante, ¿ya? Entonces vamos a seguir con la conceptualización, necesidades educativas especiales, ¿cierto? Aquel que precisa de ayudas y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos, para concluir su proceso de desarrollo y aprendizaje, ¿cierto?, y contribuir al logro de los fines de la educación. Entonces, las necesidades educativas especiales nos indican de que estos niños requieren o precisan ayudas y recursos adicionales, ¿ya?, para poder llegar a cumplir, ¿cierto?, los objetivos, los fines de la educación. Estas necesidades, ¿cierto?, que pueden o no derivar de una discapacidad, ¿cierto?, presente en alumnos con dificultades de aprendizaje y que requieren de recursos y ayudas adicionales, ¿ya?, y incorporarlas al currículo. Tenemos súper claro, por ejemplo, ¿cierto?, si tenemos un niño con problemas de visión, vamos a tener que generar recursos adicionales para ese niño. ¿Está claro? No podemos seguir haciendo exactamente lo mismo sin pensar. En nuestra mente, cuando estamos haciendo la planificación, estamos pensando en la experiencia que tenemos un niño con alguna necesidad, ¿cierto?, especial. Tenemos entonces que para esto tenemos una herramienta que son las adecuaciones curriculares. Esto es una herramienta que permite que todos los estudiantes accedan a los objetivos generales del currículo, ¿ya?, que señala la ley, en condiciones similares, ¿ya?, para acceder tanto para los estudiantes con necesidades educativas especiales o sin necesidades educativas especiales. El decreto 83 en el que vamos a trabajar en la tarde, ¿ya?, y es el que más nos atañe. Y ahí viene entonces esta herramienta, esta adecuación, o cómo nos dice que tenemos que trabajar con los niños con necesidades educativas especiales. Y tenemos adecuaciones curriculares de acceso, de objetivos y de metodología, tal como ustedes me dijeron, ¿cierto? Cómo el niño va a poder llegar a los aprendizajes, qué objetivos vamos a tener distintos objetivos, vamos a tener que adecuarlos para ese niño,
ya las metodologías. ¿Quién está a cargo de estas adecuaciones curriculares? El equipo educativo, personales externos, lo que yo les decía, si necesitamos ayuda de especialistas, y por supuesto las mamás y los papás, o la familia o los padres, como está ahí. En el fondo, hacemos aquí un trabajo conjunto, ¿ya? No puedo trabajar sola, yo por mi lado, sino hago a todos partícipes de estas adecuaciones curriculares para que el niño logre avanzar en los objetivos de la educación. ¿Qué es lo que es la educación inclusiva entonces? Es un proceso orientado a responder, mira, ahí llegó alguien recién, chicas, espérense. A responder a la diversidad de necesidades, ¿cierto?, de todos los estudiantes, incrementando su participación, aprendizaje, la cultura y las comunidades, y reduciendo, eliminando la exclusión, ¿cierto?, desde la educación. Entonces la educación inclusiva es este respeto que tenemos que tener hacia todos, llevado a la educación, este respeto que debiera haber en la sociedad, ¿cierto?, pero llevado a la educación. Y ahí sí. Después teníamos las barreras para el aprendizaje, que era lo que ustedes me decían que ya más o menos lo habían visto en los videos, ¿cierto? La dificultad que experimenta cualquier alumno o alumna surge de la interacción entre el estudiante y el contexto, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver en la imagen un niño que quiere avanzar, quiere llegar a la escuela, y la escuela tiene una escalera gigante, ¿cierto? Ahora, esta barrera es importante que no solamente las fijemos en los aspectos físicos, ¿ya? También hay barreras valóricas, actitudes, procesos, decisiones, normas, prácticas educativas, ¿cierto?, que interactúan negativamente con las posibilidades de aprendizaje de los niños y las niñas, ¿ya? Y sobre todo en aquellos más vulnerables. Entonces hay que tener cuidado, de repente la misma educadora tiene una actitud diferente frente a un niño con alguna necesidad educativa especial. Entonces las barreras no solamente son las barreras físicas, pueden haber otras barreras, ya como los valores, por ejemplo. ¿Cuánto nos pasa si de repente tenemos un niño con alguna necesidad educativa especial y son los demás apoderados los que piden que ese niño no esté? Porque su hijo se atrasa, porque le pega a su hijo, por distintas razones. Me imagino que más de alguna ha visto esas situaciones también. Entonces, ahí hay que trabajar también con las familias para ver cómo, en el fondo, hacemos que estas barreras de aprendizaje y de participación disminuyan. El diseño universal para el aprendizaje, el DUA, con el que vamos a trabajar, es una alternativa al currículum flexible, atiende la diversidad como la norma y no como la excepción, ¿cierto? Y sugiere materiales de instrucción flexibles, técnicas, estrategias que den poder a los educadores para atender y reconocer múltiples necesidades. Entonces, es una buena alternativa, una buena herramienta para el educador para poder trabajar con todos los niños y las niñas. Ustedes ven en la imagen, ¿cierto?, que hay una persona en silla de ruedas que quiere que le limpien la rampa. El señor le dice que primero va a limpiar, ¿cierto?, las escaleras, porque hay más personas esperando para subir por la escalera, y después se dan cuenta de que si limpia la rampa, por la rampa pueden subir todos. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que está pensado para una persona con discapacidad sirve para los demás. Era un poco como la puerta de cuadradito y los círculos, ¿cierto? Aquello que está pensado para el niño que era cuadradito sirve también para los círculos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Vamos a trabajar entonces con eso también. ¿Quién ha trabajado con DUA en su lugar de trabajo? ¿Alguien tiene alguna noción, experiencia? Por ejemplo, yo en mi unidad educativa, nosotros trabajamos con diferentes tipos de materiales, además que tenemos un niño con TEA diagnosticado. Entonces con él trabajamos de otra forma, porque a él cuesta más adaptarlo al espacio y a los demás niños. ¿Cuál es la unidad educativa especial que tiene? Ya, tiene trastorno del espectro autista. Es autista, tiene trastorno del espectro autista. Ya. Pero muchas veces lo que uno planifica o piensa para el niño con espectro autista sirve para todos los demás. A eso me refiero. De repente una experiencia que está pensada en él sirve para enganchar. Él no habla. Ya. Todavía no habla. Entonces igual cuesta como integrarlo más. Claro. ¿Y qué edad tiene? Los niños que le quitan, el otro año ya va al colegio, va a pre-kinder.
Entonces los niños le quitan las cosas o los materiales, a veces les cuesta compartir, y él, como no se puede expresar, él se frustra y grita, y entonces eso es lo que cuesta de controlar de repente. Exactamente, porque todavía tenemos un problema cultural. Todavía los otros niños, ¿cierto? Y tenemos una cultura que todavía no hemos aprendido a respetar, ¿se fijan? Claro. Y los niños además son niños, entonces, claro, hay que ver cómo se maneja dentro de la sala esas situaciones que van poniendo como en jaque al niño que tiene necesidades educativas especiales. El diseño universal del aprendizaje, ¿cierto? Habla que la educación, la considera la educación como un proyecto, habla de múltiples formas de aprender, no solamente una forma, como muchas veces nosotros les planteamos a los niños en nuestra experiencia. Ya todos los niños pueden aprender juntos, esa es una premisa que tiene el diseño universal, ya no importa cuál sea su condición. Prácticas de enseñanza, ¿cierto? Reconoce las diferencias con los diferentes estudiantes, ya, y no existe un modelo estándar de estudiante. Por eso dice de que no podemos hacer una planificación como tal vez lo hacíamos ya en el pasado, ya, de que hacíamos una planificación pensando en que el niño debe responder esto, ¿ya? Porque tenemos múltiples niños y por lo tanto van a haber múltiples respuestas. La escuela inclusiva, y creo que con esto terminamos, ¿cierto? Dice entender a la escuela, ¿cierto? Ojalá, o al jardín infantil, ¿cierto? O a la comunidad como un ecosistema social, ¿cierto? Siendo considerados como comunidades humanas, que funcionan como un todo, en donde se respeta, ¿cierto?, a todos los niños. Hay una dinámica, una propuesta a la diversidad, de responsabilidad de todos. Entonces, la escuela, entendida como escuela inclusiva, es una escuela que entiende que todos somos diferentes y se hace cargo, ¿cierto?, de esas diferencias. Desde el director hasta, ¿cierto?, todos los que integran la comunidad educativa, los mismos estudiantes y los padres. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Macarena, ¿tú tienes alguna información de las alumnas que no se han conectado? Hola, profesora. Zaida Venegas no... No te escucho nada. ¿Ahora? Ahora sí. Zaida Venegas me dice que no puede ingresar. ¿Ya? No sé qué problema tiene. Estaba hablando con ella por teléfono recién. ¿Ya? ¿Qué más? Isabel Guayquifilo también me informó, pero nadie más me ha avisado. ¿Isabel cuánto? Guayquifilo. Isabel Guayquifilo y Zaida Venegas. Ya alguien me había comentado de una chica, de otra chica que estaba con problema de conexión. Yo. ¿Ya? Era la Sandra Araya, que tiene problema de internet. Que se ¿Cómo se llama? ¿Cassandra? No, Sandra Araya. Ah, la Sandra Araya. ¿Qué más? Se trata de conectar, pero no puede. ¿Ya? Pero alguien me había dicho de una Nicole. Yo, profesora, Nicole Peña. No la escucho. ¿Nicole cuánto? Nicole Peña o Margarita Peña. Aquí son las listas. Ya. Se pudo conectar, pero no puede activar el video, pero sí escucha. Ah, ya. Ya no importa. También, mejor, también ya se escucha, está perfecto. Después lo va a poder ver porque igual lo voy a abrir ahora para que lo puedan ver. ¿Ya? Ya entonces tendría 1, 2, 3, 4, 7, 18, 29. Ahí están todas. Ya, Isabel tiene problemas de conexión, profesora. Perfecto, sí, no, si hay problema de conexión yo lo entiendo, por eso va a quedar grabada, espero que todo salga bien y quede todo grabado. Ya chicas, entonces, a ver, vamos, espero que hasta aquí vayamos más o menos ordenadas. Ya, vamos a... ¿Esa la ven? Sí. La ven, ya. Sí. Entonces vamos ahora con esta segunda PPT, ¿cierto? Cultura, inclusión y diversidad, que es el nombre de nuestra asignatura. Entonces nos vamos preguntando qué es lo que es cultura, qué es lo que es inclusión, qué es lo que es diversidad, ¿cierto? Y tenemos una serie de definiciones ahí, ya que la cultura es este tejido social, ¿cierto? En donde todos formamos parte,
en donde, por lo tanto, compartimos, ¿cierto?, ciertas costumbres, prácticas, maneras de ser, maneras de pensar. Por eso les hablaba de que es tan importante este tejido social, ¿cierto?, en términos de cómo vemos al que es distinto, de qué manera nos enfrentamos al que es diferente. Por eso se habla de cambios culturales, ¿ya? Por eso no es tan fácil, a pesar de que están curriculares, de que simplemente nosotros digamos o podamos enfrentar la diversidad con tanta tranquilidad, ¿ya? Porque hay un aspecto cultural, social, que tiene que cambiar. Y es en eso en donde la educación, y principalmente la educación parvularia, juega un papel fundamental, ¿ya? Para las futuras generaciones, profesora, ya podríamos tener la esperanza de que se vea bien la integración, que la gente, no sé, vea la diversidad como algo más normal. Ahora sí se lucha por ella, como que se expresa, van, están los comerciales, en todos lados, pero al fin y al cabo en el corazón de la gente como que no existe realmente. De todas maneras como que miran como no con desprecio, sino que como haciendo sentir al otro como menos. No sé si se me entiende. Exacto. Por eso, en el fondo, el aporte que podemos hacer nosotros desde, ¿cierto?, nuestras unidades educativas y desde los grupos que nos toque liderar, ¿ya? Por eso es tan importante el trabajo con ustedes, en términos de lo que nosotros vamos a poder aportar a la cultura y a la sociedad. ¿Ya? Vamos a ir aplanando este camino para que, en el fondo, ¿cierto?, esta trama social, ¿cierto?, estas costumbres, estas prácticas, estas maneras de ser que tenemos, vayan paulatinamente cambiando. Después tenemos la inclusión, ¿cierto? Se denomina inclusión a toda actitud política o tendencia que busca integrar a las personas dentro de la sociedad, ¿cierto? Queremos integrarlas, incluir a esas personas, buscando que éstas contribuyan con sus talentos y a la vez que se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad puede ofrecer. Entendemos entonces que los niños, ¿cierto?, y las personas en general, vivimos en sociedad. Entonces lo que buscamos, ¿cierto?, es que con la inclusión, es que cada una de las personas, cada uno de los niños sea parte de esta sociedad y se vea beneficiado, ¿cierto?, de lo que la sociedad le puede aportar y también él sea un aporte a la sociedad. Este tipo de integración, ¿cierto?, se da en todos los ámbitos, ¿ya? En lo económico, en lo educativo, en lo político, ¿cierto? Tenemos que intentar de que esta actitud, ¿cierto?, permita de que haya una verdadera participación y un verdadero aporte desde los niños y de la sociedad también hacia los niños. La inclusión educativa, porque estábamos hablando de la inclusión en general, tenemos aquí la inclusión llevada, ¿cierto?, a lo educativo, que es lo que nos convoca, lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto?, a pesar de que somos un aporte a la sociedad de todas maneras. Ya es una escuela que acoge la diversidad. Es decir, es una escuela que no dice, hoy a mí que no me toque ese niño, porque yo no estoy preparada para atender ese niño. Yo no estudié diferencial, por lo tanto a mí que no me toquen esos niños. Yo he escuchado muchas educadoras decir eso. ¿Ya? Y si pensamos en nuestros precursores, que ustedes ya lo vieron, los precursores siempre hablaron de niños. Nunca hablaron de niños o niñas regulares o con ciertas condiciones. Siempre dijeron que la educación parvularia, y por lo tanto la formación de la educadora de párvulos, es para la atención y el acompañamiento en la formación de niños y niñas. No dicen qué condición, ¿ya? Por lo tanto, esta escuela, ¿cierto?, esta inclusión educativa habla de una escuela que acoge a la diversidad. Y cuando hablo de escuela, ¿cierto?, que acoge, hablo no solamente de una escuela físicamente que acoge, sino que una escuela en su comunidad educativa que acoge a la diversidad. Que está preparada, que trabaja, que estudia, que comparte, que trata de crecer para poder acoger a la diversidad. ¿Ya? Y por lo tanto, una escuela que da respuesta a la diversidad. No que, como les decía, un niño sentado en un rincón, sino que da respuesta a esa diversidad, se hace cargo de esa diversidad que está dentro de su comunidad educativa. ¿Ya? Esta inclusión educativa, ¿cierto?, considera la educación como derecho de todos. Todos tienen derecho a una educación.
así concibe, ¿cierto? Se concibe en esta educación inclusiva o la inclusión educativa. ¿Ya? Considera la heterogeneidad como lo normal. Somos todos diferentes. Por lo tanto, sería muy raro, ¿ya?, que me tocaran todos los niños iguales. Por lo tanto, entiendo que trabajo con heterogeneidad, con diferentes niños y por lo tanto con diferentes familias. Una escuela que responde a las necesidades de cada uno de los niños y de las niñas. Y para poder responder a eso, entonces la escuela debe ser respetuosa y debe trabajar y debe formarse, como ustedes me decían. Buscar especialistas, buscar a ver si este niño es más auditivo, bueno, busco cómo llego a él a través de la audición. Si este niño es más kinestésico, cómo llego a él a través del movimiento, ¿cierto? Y eso, ¿cómo lo voy haciendo? Conociendo a cada uno de mis niños. Pero ese conocimiento, como decíamos al inicio, me tiene que nutrir como educadora para hacer mejores propuestas de experiencias de aprendizaje para el niño. No saco nada con mirarlo y decir, sí, los niños tienen distintos ritmos de aprendizaje, sin embargo, a todos les doy los mismos tiempos. Y díganme si no. Después ustedes dicen, no, si los niños aprenden de maneras diversas, ¿ya? Y todos tienen que mirar el cuento. No, si los niños son todos diversos y responden de maneras diversas, todos tienen que pintar un monito. Entonces, cuando se ríe, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos en el ideal, ¿cierto? En el discurso, como digo yo, decimos una cosa, tenemos que ser capaces de llevarlo a la práctica. Porque si no me encuentro, como en otros cursos, que yo hago esta misma clase con ustedes, les explico todo eso y estamos todos de acuerdo, y después cuando llegamos a la planificación diversificada, me encuentro una planificación rígida, una planificación que tiene una sola manera de entregar la información al niño, una sola respuesta correcta, un solo material, un solo tiempo. Entonces, ojo, porque ya desde aquí vamos preparando nuestra mente para esta planificación diversificada. Entonces la diversidad, ¿qué es lo que es la diversidad? Esto se refiere a la diferencia, a lo que es distinto. Lo habíamos visto en la diapositiva anterior cuando vimos las aves, cuando vimos las flores, ¿cierto? Que en su esencia son lo mismo, pero son diferentes. ¿Ya? Entonces tenemos también diferencias culturales. Eso ya lo habíamos visto. Vamos a pasar. Profe, disculpe. Quiero ir aquí a este paradigma. ¿Ya? Profe, disculpe que la moleste un poquito. Fuerte. La Sandra pide que le está pidiendo una contraseña para la reunión. ¿La Sandra Araya? Sí, el link de la página se tiene que meter. No debería, Giselle no debería pedirle nada, no tengo contraseña. Sí. Yo. Arriba al lado del candadito sale una contraseña. Ay, ahí le está ayudando ahí. Al lado del candadito verde sale la contraseña 9X4CTF. Dice. Ay, ¿viste? La que sabe, sabe, ¿ah? Ya, voy a seguir. Tenemos un paradigma y que nos muestra un poco cómo ha ido. ¿Están ahí? ¿Me están siguiendo? Sí. Ya. Sí. Este paradigma es muy importante, ¿ya? Porque vamos viendo cómo hemos ido pasando, ¿cierto? Desde un paradigma de exclusión, ¿lo ven? En donde la normalidad está en el centro y todos los demás están fuera, están excluidos, no pertenecen, ¿cierto? Después tenemos la segregación, que es que los ponemos a todos los que son diferentes en otro lugar. Después tenemos la integración, ya que ustedes son muy jóvenes, pero yo alcancé a estar con esta término de integración todavía en la escuela. El famoso proyecto de integración, ¿cierto? Y que hablaba tal cual como aquí aparece. Dentro de la escuela, el círculo grande, había un trabajo especial con los niños con necesidades educativas especiales y se les sacaba a una sala especial. No sé si alguno alcanzó a ver eso. A ellos lo sacaban de la sala, sí, pues sí. Claro. Sí. Por eso. Por lo que yo recuerdo. Por eso, se sacaban de la sala, ¿cierto? Y se trabajaban igualmente separados. Eso era la integración. Profesora, no hace este paradigma que es el que todos queremos, ¿cierto? Que es la inclusión. En donde, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Estamos todos incluidos en el mismo espacio, en el mismo proceso de aprendizaje, y como ustedes pueden ver, es la única
figura en donde vemos de que hay una diversidad de niños y niñas con condiciones diferentes. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿a quién estará dirigida la educación inclusiva? ¿Cierto? A todos los niños y niñas. Porque incluso aquellos niños y niñas que nosotros consideramos, ¿cierto?, regulares en nuestra sala, que no tienen ningún diagnóstico, tienen, como ustedes mismas me han dicho, maneras diferentes de percibir la realidad, de procesar la realidad de acuerdo a sus experiencias, ¿cierto? ¿Cuántas veces uno le dice al niño, por ejemplo, no sé, vamos a un uslero, por ejemplo? Niño, vamos a usar un uslero. Si un niño nunca ha visto un uslero, nunca nadie se lo ha mostrado, para el niño es desconocido. Tú le dices, ya, van a ir a esa mesa y van a utilizar el uslero. Si el niño no sabe, nunca lo ha visto, el uslero, no va a poder hacer la actividad. ¿Se entiende? Y no va a saber utilizar, manipular. Y ese niño, presentárselo, ¿cierto? Ese niño no tiene ninguna necesidad educativa especial. Pero tengo que tener cuidado cuál es su experiencia previa. ¿Qué experiencia previa tiene el niño? Es como cuando ustedes llevan los animales al jardín. Entonces viene la unidad de los animales domésticos y empezamos miércoles a llevar gatos, perros, canarios, tortugas, cuánta cosa se nos ocurre. Y le decimos a los niños, venga, tocarlo, si es suavecito. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es la experiencia previa que tiene el niño con un perro? A lo mejor ese niño fue mordido por un perro. Y tiene pánico al perro. Hay muchos que se ponen a llorar cuando ven a los animalitos distintos. Claro. Y los ve. Con los payasos. Como con los payasos. A uno les gusta, a otros no. Porque no hemos hecho un levantamiento de los conocimientos previos que el niño tiene con respecto a esa experiencia. Debemos indagar. Respetuosas, Karina, no hemos sido respetuosas. Porque cuando yo voy a hacer una experiencia, la que sea, tengo que tener la información de los conocimientos previos, de los intereses de los niños. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? Porque puedo provocar una experiencia totalmente contraria a lo que yo supongo que va a ser. Porque incluso las planificaciones ponen, el niño estará feliz. ¿Cómo sabe usted que el niño va a estar feliz? No tiene idea. No sabe si el niño va a estar feliz. Ahí llegó Janet. Estaba tratando de entrar. ¿Ya? Vamos entonces. ¿A quién está dirigida la educación inclusiva? La educación que entiende que todos son diferentes, que entiende que tiene que dar respuesta, ¿ya? Que entiende que tiene que ser acogedora, que tiene que buscar ayuda a todos los niños y niñas. A todos. ¿Qué diferencia existe entre los conceptos de integración e inclusión? Lo vimos en la imagen anterior, ¿cierto? Que la inclusión dentro del grupo, igual hacíamos un grupito aparte, y por otro lado teníamos la inclusión en donde estábamos todos juntos, ¿cierto? Sí. Entonces la integración para describir procesos mediante los cuales ciertos niños, ¿cierto?, en concreto reciben apoyo con el fin de que puedan participar en el programa existente en la escuela. Eso es lo que se hace, se apoya para que participen en lo que existe. Sin embargo, la inclusión sugiere, ¿cierto?, un deseo de reestructuración del programa de la escuela para responder a la diversidad. No es, en la integración todavía es tratar de que el cuadrado entre por la puerta de los círculos. Y la inclusión es abrir la puerta para que el cuadrado sea parte. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Cierto que se entiende? Sí. Porque los niños sufren mucho cuando hablamos de integración, porque constantemente le estamos diciendo que no es igual. Y que para ser aceptado tiene que ser igual al resto. En cambio, en la inclusión le digo, tú eres diferente, qué rico que eres diferente, porque tu diferencia aporta a este grupo. Es como cuando ustedes hacen los grupos de trabajo, chicas. Qué rico cuando todas tienen habilidades diferentes. Es fantástico. Con un granito de arena. ¿Cierto? Una es más buena para hacer resumen, otra es más buena, ¿cierto?, para leer, otra es más buena para escribir, otra tiene mejor ortografía, otra tiene más linda letra, ¿cierto? Otra lleva la calma al grupo. Entonces, todo eso enriquece el grupo.
¿Se entiende? Si fuéramos todas iguales y todas tuviéramos la misma habilidad, sería un grupo súper fome. Y que en el fondo no crece como grupo. Entonces, la inclusión se entiende la diferencia como un aporte. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces tenemos aquí las diferencias, ¿cierto?, de lo que es la integración y la inclusión. Voy a pasar porque ya estamos un poco avanzadas en el tiempo. ¿Ya? Aquí ustedes, yo les voy a dejar esto, ustedes pueden ir revisando, ¿cierto?, cuáles son las perspectivas, ¿cierto?, de la inclusión y de la parte de la integración, ¿cierto? Los derechos humanos, la normativa, ¿cierto? Desde una educación especial hasta una educación general, etcétera. Ustedes pues lo revisan, ¿ya? Las condiciones, ¿cierto?, que deben tener las escuelas, o que parece que tienen las escuelas, ¿cierto?, que se mueven hacia la dirección de la inclusión. Hay un liderazgo eficaz, eso es muy importante, ¿cierto?, que hay un liderazgo que lleve al equipo a realmente comprender todos estos aspectos que nos dice, ¿cierto?, que la diferencia es un aporte, ¿cierto?, que el personal, los alumnos, la comunidad, estén todos participando. Todos tienen que estar en la misma sintonía, si no, no va a ser nunca una escuela inclusiva, ¿cierto? El compromiso de planificar en colaboración, como les decía, de repente tengo que planificar con un especialista, tengo que recibir aportes de otro, no puedo planificar sola encerrada, a lo mejor tengo que planificar escuchando a la familia. De repente la familia me puede aportar, decir, cuál es el aspecto que al niño lo hace reaccionar mejor, ¿ya? Y no yo tratar de descubrirlo solamente en el jardín, sino que a lo mejor la familia me puede aportar. Profesora, ¿sabe que a mí me da como una cosita en caso de que yo fuese a ejercer, por ejemplo, como educadora ya? Yo ya igual tengo como, no sé, una base, póngase. Pero me refiero al hecho de que si me tocara una persona con algún aspecto autista o algo, y no tuviera el apoyo de otra persona, por ejemplo, así el de los colegas o de un fonoaudiólogo, que se pudiera trabajar como un equipo también, para tener a estos niños en los jardines, porque se habla de la inclusión de los niños en los jardines y todo, pero no hay fonoaudiólogos, no hay personas de diferencial, creo que hay una y que se reparte por toda la 7ª región y viene 2 veces al mes, o sea, 2 veces al año a ver al niño que tiene problemas en el jardín. Entonces, como Claro. que igual hay que apoyarse también con los otros profesionales, trabajar en conjunto, no solamente como parvularia. Exactamente, no es parvularia, es educadora de párvulo, pero exactamente lo que usted dice, ¿cierto? Hay muchas instituciones que tienen apoyos, siempre son escasos los apoyos, siempre uno quisiera tener más apoyos, pero también está en manos de la educadora buscar estos apoyos. Y muchas veces podemos buscar estos apoyos en los consultorios, ¿cierto? Podemos buscar los apoyos de distintas maneras, generar las redes. Entonces también está en Que a manos veces, disculpe, profe, a veces uno en la misma de la familia, a veces para integrar hay papás que son profesionales que igual nos pueden ayudar justamente con el... Entonces ahí uno va viendo las redes. Sí. Sí, Jovita. Y aparte uno busca igual estrategias, va investigando estrategias para poder trabajar con ellos igual, pues si uno igual tiene Claudia. que aportar. Es que ese es el espíritu, ¿se fijan? Buscar el que en el interés de fondo nos falta, indagar. ¿cierto? Nos falta todavía como sociedad, nos falta. Les faltan las instituciones, y es verdad que al final el peso, ¿cierto? El peso, porque todas las indicaciones están desde arriba, pero al final el peso cae sobre la que está en la sala, sobre la que está frente al niño, ¿cierto? La que está con el niño todos los días son ustedes. Entonces, tal como dice Claudia, ¿cierto? Hay que buscar estrategias. No nos podemos decir, no hay. No, hay que buscar estrategias, ¿ya? Es verdad, si quisiéramos que hubiese más apoyo para cometer la menor cantidad de errores posibles, porque también en el fondo, en esto de que no estamos tan expertas, podemos cometer errores, pero hay algo muy importante, chiquillos. Si el trabajo se hace desde el respeto a la persona, como persona que es el niño, la niña, ¿cierto? Nada de lo que ustedes puedan hacer va a estar mal. Siempre que sea desde el respeto, siempre, y cuando yo respeto, cuando realmente considero, ¿cierto?, las condiciones de cada uno de los niños y de mis niños. Si yo las ignoro,
¿cierto? Voy a caer a lo mejor en poder pasar por alto, ¿cierto? Y no entregar aquel aporte importante que tengo que entregar a los niños. Pero como bien dicen ustedes, hay herramientas, ¿cierto? Hay apoderados, hay consultorios, hay, ¿cierto? Como dicen ustedes, hay investigación. Hoy día tienen el internet a la mano, pueden investigar ustedes mismas. El educador nunca termina de aprender. Y lo que estamos viendo hoy día, a lo mejor mañana ya no es. Eso ustedes lo saben. Pero por ahora, ¿cierto? Es lo que es. Entonces vamos a ver algunos principios, ¿cierto? Que tenemos que tener presentes en la educación inclusiva. Ya lo habíamos visto antes también esto, clases, ¿cierto? Que acogen la diversidad, ¿ya? No que se complican porque hay niños distintos, sino que dice que bueno, que tengo hartos niños distintos porque con esta clase yo voy a potenciar a todos estos niños, ¿cierto? En la educación inclusiva debiera haber apoyo a los profesores. Uno de los principios es que debe haber apoyo a los profesores. Apoyo desde la dirección, apoyo desde el UTP, apoyo desde especialistas, apoyo a lo mejor de internet para investigar, todos los apoyos, pero debiera haber apoyo, ¿ya? La participación de la familia, fundamental. No solo con los niños, ¿cierto?, con necesidades educativas especiales, de diferentes culturas, sino que la familia, con todos los niños, nosotros sabemos que es el primer agente socializador, por lo tanto debemos trabajar con familia. Eso es un aspecto que ustedes tienen que desarrollar y por eso tienen también una asignatura que se llama trabajar con familia, trabajo con familia, ¿cierto? Familia y comunidad educativa. Y si no fuera importante el trabajo con familia, no tendrían esa asignatura. ¿Ya? Disculpe, quería hacer un aporte, profesora, porque igual en los jardines se hacen como algunos formularios que llevan a los apoderados para la casa para que den algunos índices de qué quieren que le enseñen a los niños, y esos que son como la mayoría que uno aporta a los apoderados hacia el jardín y hacia los niños. Excelente. Mira, eso que tú me dices me lo han dicho varias veces, ¿ya? Yo tengo mi opinión al respecto, ¿ya? Eso es un primer paso, por decirlo, ¿ya? Un primer paso para el trabajo con familia, porque el efectivo trabajo con familia debería ser que el papá entiende lo que tú estás haciendo con el niño. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? No que el papá diga qué es lo que quiere, porque el papá me puede decir, un niño habla inglés, francés, alemán, ¿ya? Y que además, no sé, pues sume, reste, divide, multiplique. Porque desde su ignorancia el papá me puede pedir lo que quiera, porque es papá, ¿cierto? No es un educador, no es una persona formada, no es un profesional como lo van a hacer ustedes. Entonces, incluso hay apoderados que quieren que los niños aprendan desde muy corta edad a leer. Exacto. Por eso te digo. Y eso es lo que los apoderados están equivocados, o sea, en realidad están equivocados en el sentido como quiere que uno le enseñe a los niños. Claro, por eso muchas veces lo que pasa es que esa respuesta de parte de los padres, esos anhelos de los padres, ¿cierto?, no existirían de esa forma desmedida si el papá supiera qué es lo que está pasando con su niño, en qué etapa de desarrollo está, qué cosas le van a servir más o menos. Si nosotros pudiéramos esa es como poca información, profesora, porque, por ejemplo, se hacen reuniones todos los meses, reuniones de apoderados en jardines y en la escuela, pero en ninguna, por ejemplo, se explica por qué proceso neuronal está pasando el niño, o por qué etapa, cuál es la importancia de esa etapa, cómo podemos nosotros potenciar o mejorar ciertas cosas con nuestros niños en esa etapa. No sé, no solamente hablando de la educación parvularia, póngase usted en la escuela, no se habla de sexualidad, justo en la edad en la que ya los niños ya están como en esa etapa de estudio de su cuerpo, o como que se pierde toda la conexión con la familia, como que el niño entra al jardín y como que lo entregan, allá a la tía le enseña. Escuchaba muchos primos decir, no, que la tía le enseña a brochar los zapatos, y para eso está, o que la tía le enseña a comer, o que no sé qué. Entonces... Excelente, Ivania. Mira, eso que tú dices, eso a lo que yo iba, ¿cierto? A lo que yo iba con respecto a que, ¿cuál es la participación real de la familia? Participación de la familia como principio, como lo estamos viendo aquí de la educación inclusiva, es aquella familia que está informada.
Una familia que está informada, como bien dices tú, procesos neuronales, ¿qué es lo que yo te decía? ¿Por qué hoy día estás haciendo que el niño pinte y no estás haciendo que el niño salte? El papá tiene que entender por qué. Porque si el papá entiende, la familia entiende el por qué, va a ser una familia que realmente aporta. Porque si no, como bien decía la compañera, van a pedir que lean, que multipliquen, que escriban, ¿cierto? Cosas que a lo mejor a la vista de ellos parecen que... Lo que pasa es que los papás piensan, ¿cierto? De que si los niños leen a más temprana edad van a ser más exitosos. Eso es lo que piensan. Y eso es lo que se han preocupado muchos colegios y escuelas, ¿cierto?, de inculcar. Pero nosotros no hemos sido capaces de hacerle entender al papá, ¿cierto?, de que el niño que más juega, el niño que más se respeta sus intereses, es el niño que más lejos va a llegar. Es que es solo ignorancia. Le voy a dar otro ejemplo simple. Mi bebé tiene, ¿cuánto? En ese tiempo tenía 4 o 5 meses. Fuimos de vacaciones y todos le daban pan. Claro. Todos le daban pan. Claro. Pues, bueno, ya quizá una probadita, todo, pero a mí me daba rabia. Tuve que explicar que el pan se transformaba como en chicle, que se le atoraba en la garganta y que se podía ahogar. Busqué video en internet para que vieran que el pan no, se podía convertir en una masa que le tapaba las vías nasales y se moría, y que había muchos niños que se morían de eso, y sin embargo ellos ignoran, pero lo estaban haciendo con cariño. Exacto, pero es que eso es muy importante, Ivania. Eso es muy importante, y gracias por tu aporte, Ivania, porque es muy importante pensar, ¿cierto?, de que esta participación de la familia tiene que ser una participación real, y para que sea una participación real tiene que ser una familia informada. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta mucho, ¿cierto?, que se metan en nuestras cosas, entonces de repente informamos hasta por ahí nomás. Por eso le decía a la compañera de que eso de preguntar a la familia ya puede ser una primer atisbo de la participación de la familia, pero la real participación de la familia es la participación informada, cuando el papá sabe para dónde va la micro, para dónde va, por qué la educadora está haciendo estas cosas, por qué la educadora le está aportando esto para el niño. Y en eso, la única manera que tenemos para nosotros realmente tener una familia informada y participativa es que nosotros seamos capaces, estemos bien formadas para poder transmitir. Porque si ni nosotros sabemos por qué estamos planificando esto, por qué lo estamos planificando así, no lo estamos planificando así, malamente vamos a poder informar a la familia. Bueno, vamos en el tercer principio, el cuarto, ¿cierto? Sentido de la comunidad, entender de que todos somos una comunidad y por lo tanto todos tenemos que participar en la escuela, desde el director hasta la persona que hace el aseo, ¿cierto? Porque sabemos que todos pueden aportar a nuestros niños y nuestras niñas, ¿ya? Y un currículum más amplio, ¿cierto? Un aprendizaje cooperativo, transversalidad, resolución de problemas, pensamiento. Un currículum flexible que permita que todos los niños participen de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos nuevamente un concepto de inclusión, lo voy a dejar para poder avanzar, ¿cierto? Ustedes lo leen después. La importancia de tener jardines infantiles y escuelas inclusivas, ¿cierto? Proporcionan una educación a la primera infancia de calidad, ¿cierto? En donde el alumno es el protagonista, donde hay bienestar, ¿cierto? Hay habilidad, desarrollo de habilidades, y aportar con la construcción de una sociedad más equitativa y justa para todos los ciudadanos. Entonces, una educación, ¿cierto?, de calidad, en donde el niño es el protagonista, y por otra parte, también aportar a la construcción de una sociedad, lo que hablábamos, cómo nosotros aportamos a que esta sociedad sea más equitativa. ¿Ya? ¿Qué necesitaron para construir jardines y escuelas más inclusivas, ¿cierto? Apertura frente a la diversidad, sacarnos esas caretas, sacarnos ese conflicto que tenemos con eso, ¿cierto? Muchas veces por el desconocimiento, el miedo que nos da, la aceptación, conocer, respetar, buscar herramientas y buscar apoyos. ¿Ya? Entonces, ¿están ahí todavía? Se lograron conectar otras compañeras. ¿Quién falta, Macarena? Zaida ya está. ¿Quién más está? Falta Isabel, si ¿Ya? no me equivoco. Y... Falta Isabel, falta Sandra.
Sandra, me parece, sí. Margarita o Nicole Peña. ¿Ellas tres? Sí. Ya. No, la Sandra está conectada ya. Ah, está conectada la Sandra, Ah, la sí. Sandra ya llegó. ¿Por qué no me dice ya? No, la Margarita está. Margarita Peña, ¿llegaste? No, ella no tiene el audio, no sé qué pasa. Ah, ya, pero Se está ahí. desactivó. Está ahí, la Sí, veo. sí está. Margarita Peña. Margarita. Pero Entonces, escucha. ¿qué me falta? Solamente me falta la Isabel, me parece. Sí. Solamente la Isabel, 28, 29. Ya. ¿Ah? Está con nosotros la doctora Carolina Herrera, doctora. Profesora, escucho, dice la Sandra que tampoco escucha. ¿Quién no escucha? La Sandra no escucha. Pero va a quedar grabado. Eso es un problema de su computador, no un problema de la transmisión. Entonces vamos A mí igual me costó, pero se logró. Hay que intentarlo varias veces. Ya. Entonces, ahora vamos a ir a un break, vamos a tomar un ratito, son las 11, ¿sí? Y les voy a dejar subido, voy a abrir en este minuto el taller, ¿ya? El taller es un texto a trabajar que hay que ir desarrollando algunas preguntas, se hace grupal, se entrega individual. ¿De cuántas personas es el grupo, profe? Me da lo mismo. Ah, muy bien. Háganlo de los grupos que quieran, los mismos grupos que trabajan siempre, o grupos nuevos. Profesora, yo no conozco a nadie de este grupo, soy nuevita. Ya, pues usted ahí se pone en contacto ahí con la Macarena, que es la... Maca, ¿tú la coges a ella? Ya. Ya. Ahí que me hable por... Sí. Ya ahí se van a poner en contacto con la Ivania para que participe. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a intentar subir este video, va a quedar entonces en la plataforma, y inmediatamente ahora voy a abrir lo que es el taller. Van a trabajar en el taller hasta la 1. A la 1 van a entregar el taller máximo hasta la 1. La que entrega antes, lo entrega antes, ¿ya? Van leyendo el texto, que son orientaciones para la inclusión de la educación parvularia, un texto muy interesante, está bien detallado, paso a paso lo que tienen que ir haciendo, lo van desarrollando en los espacios que se les pide, y después lo van subiendo en forma individual por la plataforma Moodle, ¿ya? Bueno. A la 1 debieran estar todos subidos, la que tenga algún problema me escribe por el chat, ¿ya? Y nos volvemos a juntar a las 2 de la tarde para poder iniciar la clase de la tarde y el taller de la tarde que habla del decreto 83. Vamos a trabajar con el decreto 83 en la tarde, también en forma grupal, con entrega individual. ¿Alguna duda? Sí, disculpe, ahora que se cierra, se va a hacer el trabajo y se va a cerrar esto de la videocámara, ¿cierto? Se va a cerrar. Y vamos a abrir otro a las 2 de la tarde. Ahí usted va a enviar otro link. Pero puedes estar en contacto conmigo por el chat. Macarena Santana, con ella me toca, ¿cierto? Sí. Profe. Es que no ubico mucho esta aplicación. ¿Me puedes hablar para que nos demos el número y coordinemos por fin? Ya. Macarena, ¿le puedes dar tu número de teléfono a Ivania? Sí. Ya. Solo doy a... A las 2, cuando se abra de nuevo la plataforma, usted va a abrir otro link para poder hacer esto mismo, ¿cierto? Sí. Así va a ser. ¿Ya? Ya. Macarena, te doy mi número para que lo tengas y te contactes. Te lo mando a tu correo. Bueno. ¿Ya? ¿Y ¿Sí? tú le vas a mandar a Ivania su correo? Sí. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por el chat? Por el chat, yo creo. Ya. Por el chat Ivania se va a comunicar contigo. ¿Ya? Ya, sí. Ya. Listo. Entonces voy a abrir inmediatamente, todas entran a la plataforma, sacan el taller, hacen los grupos y empiezan a trabajar. Cuando me entreguen el taller, ¿cierto? Como lo van a subir de a una, igualmente le ponen el nombre de todas las participantes. Suben el mismo, pero las distintas participantes en el suyo, para que quede grabado. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Ya. Ok. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao.